cómo comienza, cómo ves vos desde tu ángulo más cardiológico, que somos el mismo, pero ¿cómo ves vos esto? Yo este tema lo veo con la preocupación de la gente tiene como el concepto que se empieza a hacer prevención, digamos, a los 60 años. Y yo les quiero poner un ejemplo. La aterosclerosis, como venimos diciendo, es el depósito de grasa en las arterias, que es la base para que se produzca un infarto de miocardio, que se obstruya una arteria, o una ACV, por ejemplo, una obstrucción de una arteria de la pierna, un aneurisma de aorta. Lo que es muy importante tener en cuenta, que esta condición la venimos trayendo desde hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, la gente hace prevención a partir de los 60 años. Y en la Argentina, la mitad de los infartos de miocardio, por ejemplo en los varones, el 50% de los infartos se produce entre los 40 y los 60 años. ¿Entendés? O sea, sí. La prevención de esto tiene que empezar mucho antes de los 40 años, porque si no, no cambiamos las cosas. Siempre llegamos tarde. Es muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. La idea es que no te asustes, que pienses que con pequeños cambios vos vas a poder hacer mucho para tu organismo. Indudablemente estamos en un momento muy complejo de la República Argentina como para decir, bueno, ¿qué cambios yo les puedo ayudar? Pero hay muchísimo. Ponerte a caminar es un cambio que lo puedes hacer fácilmente, sin gastar plata, y tratar de modificar un poco. Pero trabajaste sobre 5.700 personas e encontraste placas, o sea, el depósito en un 20%. Bueno, en realidad elegimos una población entre 30 y 79 años que asistían a un hospital y le hacíamos este estudio con el ecodoppler que todos conocemos, que miramos las carótidas y las femorales, que son las arterias de la ingle que le llevan la sangre a las piernas, y ahí buscamos plaquitas de colesterol. El concepto actual de este método es buscar obstrucciones severas, del 70% o más. No es esa la idea. Nosotros buscamos con la idea de detectar aterosclerosis precoz en gente joven, que sabemos que vienen trayendo aterosclerosis desde la adolescencia, pero con este método la podemos detectar ya desde los 30 años, digamos. Y esto nos puede ayudar a separar esa persona que va por su edad arterial igual que su edad biológica, pero algunos van más avanzados, tienen más aterosclerosis más precoz. Identificar a esa gente y darle consejos saludables puede cambiar mucho su pronóstico. Empezando precozmente, a partir de los 30, 35, ¿no? Está buenísimo lo que dice. Vos por ahí tenés a los 30 años y por ahí tenés unas arterias de 40 o de 50, lo pongo gráfico así, ¿no? Y por ahí tenés 30 y tenés arterias de 30. Entonces lo que está diciendo Fernando es, busquemos a esa gente que tiene 30 y sus arterias son de 50 para evitar que progrese y mejorarlas. Ese es el concepto que tiene. Pero no quisiera que quedara atrás de esto que todo el mundo se tiene que hacer un ecodoppler sí o sí. Totalmente, en las carótidas y en las femorales, sino utilizar esta experiencia que hicimos nosotros y ya tenemos data previa de otros estudios, que la aterosclerosis ya está en los 30, entre los 30 y los 40, y quizás si hay factores de riesgo para corregir, hay que corregirlos enérgicamente como si uno tuviera aterosclerosis. No digo hay que ir sí o sí. Hacerse estudio, que si se puede hacer es buenísimo. Esto que ves acá te puede pasar en el cerebro, pero también él lo buscó acá para que no te pase acá. ¿Entendés? Ni te pase acá, ni te pase acá. No, de hecho, cuando miramos carótidas y femorales, los cardiólogos estamos pensando en las coronarias, que no las podemos ver de una manera tan sencilla. Es como decir, son representantes del resto de nuestras arterias. Vamos a mostrarlo acá. A ver, Fernando, avanza Clarí. Avancemos un poco. Ahí tenés las dos carótidas. Bueno, estas, ¿no es cierto?, que están en color rosa o rojo, son las carótidas de cada lado del cuello, que en este caso son las arterias que le llevan sangre aparte del cuello, de la cara y especialmente del cerebro. Ahí se ve bien amplificadas. Hay una bifurcación, como pueden ver. La carótida común se divide en externa e interna y en su interior se va acumulando grasa a lo largo de los años. Que por supuesto, como les decíamos, con este estudio de Doppler uno puede ver obstrucciones muy significativas. Fíjense que aquí queda la luz por donde pasa la sangre en un lugar muy chiquitito, muy estrecho. La idea de nuestro trabajo y nuestro estudio es detectar esto muchos años antes para que no llegue a este estadio mediante los cuidados de prevención.
Exacto. A ver, avanza, Clary, ahí, bueno, esto es como decís vos, hay una disminución del flujo que se ve claramente y ahí como ves cómo sube, ¿no? Y perfecto. Perfecto. Y esto, lo que está mostrando acá es un accidente cerebrovascular, que esto si pasa en una arteria del corazón, te genera un infarto. Claro. El tema es trabajar sobre esto, ¿no? El tema es trabajar sobre el tema de la prevención. Contra más factores de riesgo tenemos, más riesgo tenemos de esto. Sí, sí. Son aditivos y los podemos mencionar. Dale. Digamos, sedentarismo, fumar, colesterol alto, presión alta, síndrome metabólico, diabetes, exceso de peso, obesidad, pero hay muchos otros. Estos son los que podemos medir. Hay muchos otros que tienen que ver con el nivel sociocultural, con la polución ambiental, el estrés, que es tan difícil de medir, muchos factores que a veces no. Nosotros decimos, esta persona sin factores de riesgo, los convencionales, tiene obstrucciones de las arterias. Bueno, hay muchos otros que en realidad no los podemos medir, pero van con el ser humano, como decimos, condiciones casi genéticas en algunos casos. Lo que dice Fernando es muy importante hoy, porque por ahí dice, vos no sos hipertenso, vos no sos diabético, vos no tenés colesterol alto, exacto, y por ahí tenés esa plaquita y dices, pucha, che, nosotros decimos placa, pero placa es como un engrosamiento, ¿no? Como un engrosamiento de grasa y colesterol que se produce ahí, pasa la molécula de colesterol, ¡chac!, exacto, se engancha y se queda ahí. Exacto. Pero hay, como dice, otros factores de riesgo que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Vivir en un barrio desaventajado, sí, señor, es un factor de riesgo. La pobreza es un factor de riesgo. Sí. Bueno, a ver, tengo entendido que en la Argentina tenemos un dato de sobrepeso infantil en prácticamente 1 cada 2 niños. Y se habla mucho, ¿no?, de la pobreza en muchos aspectos, pero esto pueden ser arterias tapadas a futuro. Hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario de la prevención. Por eso tiene que haber mucha educación sanitaria. Tu programa me parece espectacular porque llega seguramente a varios millones de argentinos y es una oportunidad para dar consejos saludables. Lo que dice Fernando lo trabajamos mucho y es muy importante esto. No es que nosotros estemos señalando al chiquito obeso, no, sino al contrario, ¿cómo podemos ayudar para que ese pequeño en los próximos 30 años no tenga lo que acabas de ver? Ese es el objetivo que tenemos que tener. No somos políticos, somos médicos, trabajamos de esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cambiarle la alimentación, para que tenga descanso, para que tenga ocio, para que se suba una bicicleta, para que deje la tablet? Ahí, para que tenga una alimentación, sabemos, y permitime un poco, Fernando, esto, sabemos que por ahí alimentarse sanamente es caro. Sí. ¿Viste? Y una palta sale 2.800 mangos, una cosa de locos. Pero lo tengo que decir, pero te tengo que ayudarte a decir, ¿cómo puedo comer un poco más sano con lo que a vos te alcance? Me vas a decir, Tarta, yo ahora no me alcanza, pero tenemos que... sí. Hoy yo te mencioné los de los Tsimane, que son estos indios de Bolivia que viven en el Amazonas. Los varones tienen 7 horas por día de movimiento, las mujeres 4. Por supuesto que no se le puede pedir a todo el mundo que haga eso todos los días. Pero la gente desde muy joven usa mucho el auto, la bicicleta. Bueno, la bicicleta sería bárbaro, sí, pero los transportes públicos y simplemente caminando hasta el trabajo, X cantidad de cuadras, a la ida y a la vuelta, puede ser una solución a no puedo hacer ejercicio. Hay que tener, el hombre moderno, como vos dijiste, está sentado. Está sentado en la oficina, está sentado en la computadora, está sentado, no hay una conducta. Y eso es básico desde la infancia. Estamos sentados, porque nos incluimos, y hoy estar sentado es como fumar. Tiene el mismo peso. Sí, tiene el mismo peso. O sea, nosotros no es que te tiramos diciendo, mirá, estamos dando pequeños cambios como para que vos puedas incluir dentro de tu vida. Si yo te digo, bueno, anda a una plaza y hacé tai chi, como lo viste acá, eso es gratis, lo puedes hacer. Si te digo, bueno, ponete una huerta, que pone 4, es lo que estamos buscando. Son esos pequeños cambios, ese kit de cosas que tratamos de incluirte. O Fernando, como dice Fernando, nuestro profesor de actividad física, que está acá los viernes, el cual hacemos actividad física. Lo que dice Fernando Boto es así, pequeñitos cambios que vos podés hacer. Y volviendo a los chicos, que es algo para mí que tenemos que trabajar muchísimo en las escuelas, el kiosco saludable. Nora Bar, la semana pasada, estuvo en Ciudad del Cabo viendo ciudades sustentables y mostraba claramente cómo eran las sociedades sustentables, desde los kioscos en los colegios, cómo podemos mejorar. Eso, aunque hoy no guste mucho, el Estado tiene que estar.
Bueno, yo siempre digo que, digamos, nuestros hijos a los 17, 18 años ya toman decisiones. En el último año del colegio podría haber un poquitito más de una materia, quizás, que se llame prevención cardiovascular, o prevención en general. Prevención en muchos aspectos. Porque es la era de decirle a nuestros hijos que no empiecen a fumar. Porque llegamos siempre tarde. Cuando vemos al paciente con infarto a los 55 años, no podemos volver 30 años para atrás. Y yo creo que, como decía, el 80% de enfermedad vascular a los 50 años es prevenible haciendo muy bien estas cosas que estamos charlando desde, digamos, la adolescencia en adelante al menos. Vos sabés que lo que decís, Fernando, me hace acordar una cosa. Los chicos en las casas, yo trabajé mucho con las escuelas y con el lema de reanimación cardiopulmonar en el año 2013-14. Vos le enseñás al chico a hacer RCP, o le enseñás al chico que no consuma tal cosa, o le enseñás los hexágonos, y va y le quema la cabeza al padre cuando llega a la casa. Papá, eso no está bien, es así. Claro. O papá no fumes. Y eso son, como dice Maroto, son mensajeros, vectores de salud. Bueno, que es muy difícil, porque a veces cuando decimos que, por ejemplo, la hipertensión o el sobrepeso o fumar son algunas cuestiones, empezamos a hablar de los genes, si tu padre fuma, es un poco la cultura también de nuestros padres que nosotros vimos desde chicos. Es muy difícil decirle a tu hijo no es bueno fumar mientras está fumando. Sí. O sea, entonces... Ha cambiado un poco eso ahora. Por eso hay que un poco, por ahí tenemos que dar un poco el ejemplo, los padres, tratar de hacer ejercicio, no fumar, comer bien, porque nuestros hijos nos copian. Y son inteligentes, obviamente. Muy inteligentes. Y yo lo que digo es esto, Fernando, vuelvo a repetir, los hijos van a la casa y le dicen, papá, no fumes, papá, esto lo he visto. Sí, entonces tenemos que insistir en esto. Indudablemente estamos en un momento en el que tenemos que poner el hombro todos, ¿no? Y ser solidarios todos. Nosotros de este programa lo que queremos hacer es ayudarte a decir, bueno, che, un clic puedo hacer. Muchísimos pacientes me dicen, che, ¿me haces un eco de vaso? Me llamaban el otro día, bueno, ¿me haces un eco de vaso de cuello a ver cómo tengo las arterias? Pero lo más importante es que, Fernando... Consultar. Consultar primero, obviamente, ya hablamos de prevención, pero me parece que, yo siempre digo que los varones entre los 20 y los 50 somos como Iron Man. O sea, no vamos al médico, definitivamente. Las mujeres... 20 a 50, es verdad. Y entre los 20 y los 50 años, lo que vemos es el menos del 5% de la gente. Sí. Y las mujeres, por el tema del embarazo, lógicamente, tienen controles de la presión, del colesterol. Bueno, igual creo que no pasa del todo esto de la prevención precoz. Yo les hablaba que el infarto empieza en los hombres más o menos a los 40 años, en las mujeres a los 45, entonces hay que hacer prevención como 10 o 15 años antes. Sí. Entonces, por lo menos, a los varones que no hacen casi controles, ir al médico a que te tomen la presión, que te hagan un electro, que te ausculten, que te midan un colesterol en sangre, que te pesen, si es necesario, y de ahí ya hacer un panorama de riesgo. Uno puede, entre comillas, un poco ir adivinando si este paciente tiene estas placas de colesterol que estamos viendo. A veces no hace falta pedirle un eco-Doppler porque te das cuenta. Bueno, nosotros tenemos puntajes de riesgo que usamos, uno europeo, uno americano, uno latinoamericano, que sumamos estas variables de riesgo. Y si decimos, esta persona es de alto riesgo vascular, hay que aplicarle las medidas de prevención, quizás sin hacer estos estudios de imágenes, pero ya lo detectamos. El problema son esos aparentemente sanos, que no tienen los factores de riesgo convencionales y que se creen que porque son flacos, hacen ejercicio y no fuman, están perfectos. Y ahí es donde podemos detectar cosas. El mensaje está perfecto, lo que queremos decirte. Lo ideal es decir, bueno, mira, yo me voy a tratar de cuidar un poco más. Todo el mundo, si yo le pregunto en este momento al colectivero que está en la provincia de Buenos Aires, en Abra Pampa, o en San Luis, o en Caleta Olivia, o en Río Turbio, sabe que el colesterol le hace mal. Lo tiene clarísimo. Sabe que la grasa le hace mal. Sabe que comer mal le hace mal. Sabe que la presión le hace mal. La idea nuestra es, con estas charlas y con esto que te estamos mostrando, es que vos sepas que te hace mal, como lo sabés, pero que puedas incluir dentro de tu vida un pequeño cambio. Un pequeño cambio, decir, bueno, ¿cómo yo puedo cambiar esa pequeñita cosa que me puede mejorar? Que aunque te parezca pequeña, al final el resultado es enorme. Bueno, contrarrestar a veces, por ejemplo, el ejercicio que mencionamos, o bajar de peso. A veces cuando decimos hay que bajar de peso, el paciente imagina
que tiene que bajar 25 kilos. O sea, no. 2,5, 3% de tu peso, vamos a decir un número redondo. Una persona que pesa 100 kilos, que baje 3 a 4, 5 Buenísimo. kilos, ya empieza a tener cambios saludables en el colesterol, en la presión, etcétera, etcétera. Bajar un 5 o un 10% es bárbaro. No estamos hablando de bajar 30 kilos. Con algunas medidas, como vos decís, difícil. Hay que trabajar muchas horas hoy. Bueno, se come lo que se come, muchos hidratos de carbono. No, pero lo que vos con el tema del peso es muy importante lo que decís. No hace falta que peses el peso que tenías en el casamiento. Eso, tal cual. No hace falta el peso que tenías cuando te casaste, sino con que peses un 2-3% menos es suficiente. ¿Dónde te encuentras, Fernando? ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es doctor.fernandoboto, todo junto, B larga T. Ahí te encuentran. Ahí estoy. Doctor.fernandoboto, ahí lo encuentran, ahí tienen su currículum. Gracias. Fernando, muchísimas gracias por estar. Un placer que estés con nosotros. Todo lo que quieras comunicar, este es el lugar. Muchas gracias. La verdad, un por la placer. invitación. No, gracias a vos.